¿Te ha pasado que despiertas cansado, incluso después de haber dormido? No es solo el cuerpo, es el alma. Es esa sensación de estar drenado por dentro, de haber dado demasiado, de haber resistido demasiado, de haber callado demasiado. Sonríes ante los demás, pero por dentro sientes que algo se está apagando lentamente. Tal vez has intentado ser fuerte, tal vez has dicho, todo está bien cuando en realidad no lo está. Tal vez sigues cumpliendo responsabilidades, trabajando, sirviendo, cuidando de otros, pero emocionalmente estás agotado y comienzas a preguntarte si es falta de fe, si Dios está distante o si simplemente algo en ti se rompió. Hoy quiero caminar contigo en este tema profundo. Si te sientes emocionalmente agotado, no como un discurso frío, sino como una conversación guiada por la palabra de Dios, donde encontraremos luz, descanso y dirección. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a darle like al video, compartirlo con alguien que lo necesite y escribir en los comentarios esta frase: Dios renueva mis fuerzas. Que esa declaración no sea solo un comentario, sino una oración. Ahora vamos a comenzar este recorrido espiritual juntos. Parte 1. Cuando el alma se cansa, el agotamiento emocional no es un invento moderno. No es un problema exclusivo de esta generación. Desde las primeras páginas de la Escritura, vemos hombres y mujeres de Dios enfrentando momentos donde el alma parecía no tener más fuerzas. La Biblia no esconde el cansancio humano. No presenta héroes inquebrantables. Presenta personas reales, con luchas reales, sostenidas por un Dios real. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese detalle es fundamental. No somos solo carne y hueso, somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el alma se cansa, todo nuestro ser lo siente. El agotamiento emocional no siempre se manifiesta con lágrimas visibles. A veces se expresa como apatía, como irritabilidad, como falta de motivación, como una especie de niebla interior que nos impide disfrutar lo que antes amábamos. Espiritualmente, el alma es el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Cuando esa área se sobrecarga por preocupaciones, pérdidas, traiciones, frustraciones o responsabilidades constantes, comienza a debilitarse. El salmista entendía esto profundamente. En el Salmo 42, versículo 11, dice: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Observa algo importante. El salmista le habla a su propia alma. Reconoce que está abatida, no lo niega, no lo esconde, pero tampoco se rinde a ese estado. Aquí encontramos una verdad teológica clave. El agotamiento emocional no es necesariamente pecado. Es una condición humana en un mundo caído. Sin embargo, lo que hacemos con ese agotamiento sí tiene implicaciones espirituales. Muchos creyentes se sienten culpables por estar cansados emocionalmente. Piensan que deberían ser más fuertes, más espirituales, más constantes. Pero incluso Jesús, en su humanidad, experimentó angustia profunda. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 38, en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. No era debilidad pecaminosa, era la carga inmensa que llevaba sobre sus hombros. Si el Hijo de Dios pudo expresar tristeza profunda, entonces reconocer nuestro agotamiento no nos hace menos espirituales, nos hace honestos. El problema no es sentir cansancio, el peligro es intentar cargarlo solos. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad constante. Se nos enseña a seguir, a no detenernos, a demostrar fortaleza. Pero el reino de Dios funciona bajo principios distintos. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31,
Se nos dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nota que el texto no dice que los creyentes nunca se cansan. Dice que Dios renueva al cansado. Eso significa que el agotamiento puede ser el punto de encuentro con la renovación divina. El agotamiento emocional también puede surgir cuando hemos estado dando constantemente sin recibir descanso espiritual. Servir sin reposar. Cuidar sin ser cuidados. Escuchar sin ser escuchados. Dios estableció desde el principio del descanso. En Génesis capítulo 2, versículo 2, vemos que Dios reposó el séptimo día. No porque estuviera cansado, sino para establecer un patrón para nosotros. El descanso no es falta de fe, es obediencia. Cuando ignoramos nuestros límites emocionales, comenzamos a vivir en modo de supervivencia. Y el alma, que necesita comunión con Dios, silencio, reflexión y consuelo, comienza a secarse. Tal vez hoy te identificas con esta imagen. Una lámpara que aún está encendida, pero cuya luz es tenue porque el aceite se está acabando. Sigues funcionando, pero ya no brillas igual. Sigues creyendo, pero con dificultad. Sigues orando, pero sin palabras. Déjame decirte algo importante. Dios no se sorprende por tu agotamiento. Él conoce tu estructura. El Salmo 103, versículo 14, dice que Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Tu Padre Celestial no te mira con decepción por estar cansado, te mira con compasión. El agotamiento emocional también puede ser una señal de que has estado cargando pesos que no te corresponden. Culpa pasada, expectativas ajenas, temores del futuro, responsabilidades que nunca te fueron asignadas por Dios. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa invitación sigue vigente hoy. El cansancio del alma es una alarma, no una condena. Es una señal que indica que necesitas volver a la fuente. Imagina por un momento a un viajero en el desierto. Camina durante horas bajo el sol abrasador. Sus fuerzas disminuyen. Su boca se seca. Su visión se nubla. El problema no es que esté débil. El problema sería ignorar la necesidad de agua. Dios es esa fuente en medio del desierto emocional. Sin embargo, antes de experimentar renovación, necesitamos entender algo más profundo. ¿Por qué el alma se agota espiritualmente? ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando las emociones se saturan? ¿Cómo se conecta esto con nuestra relación con Dios? En la siguiente parte, profundizaremos en las bases bíblicas y doctrinales del agotamiento emocional y descubriremos cómo la gracia de Dios opera precisamente en esos momentos donde sentimos que ya no podemos más. Parte 2. La raíz espiritual del cansancio interior. Cuando el alma se siente agotada, no siempre es por falta de esfuerzo, sino muchas veces por exceso de cargas invisibles. No hablamos solo de responsabilidades externas, sino de luchas internas que se acumulan con el tiempo. Pensamientos repetitivos, temores que no se resuelven, heridas que no sanan, expectativas que nunca se cumplen. Todo eso comienza a drenar la energía espiritual. La Escritura nos muestra que el ser humano no fue diseñado para vivir desconectado de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: «Separados de mí, nada podéis hacer». Esta frase no se refiere únicamente a productividad externa. Habla de vida interior. Sin la comunión constante con Cristo, el alma comienza a debilitarse lentamente, aunque externamente todo parezca estar en orden. El agotamiento emocional muchas veces es el resultado de intentar vivir en nuestras propias fuerzas.
Confiamos en nuestra capacidad, en nuestra disciplina, en nuestra experiencia. Y aunque esas herramientas son útiles, no son suficientes para sostener el peso profundo de la vida. El corazón humano necesita algo más que estrategias. Necesita presencia divina. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, Dios declara que su pueblo cometió dos males. Dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa imagen es poderosa. Cuando buscamos descanso en fuentes equivocadas, el alivio es temporal. Entretenimiento, distracción, aprobación humana, éxito profesional. Pueden anestesiar por un momento, pero no restauran el alma. La raíz espiritual del cansancio también está conectada con la ansiedad. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración. El afán constante es como un ruido de fondo que nunca se apaga. El corazón vive en estado de alerta permanente, y esa tensión continua termina agotando. Otro factor espiritual importante es la falta de límites saludables. Incluso en el ministerio, incluso en el servicio cristiano, podemos caer en el error de decir sí a todo. Queremos ayudar, queremos cumplir, queremos responder a cada necesidad. Pero olvidamos que Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, como vemos en Lucas, capítulo 5, versículo 16. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de retiro, ¿cuánto más nosotros? El agotamiento también puede estar relacionado con cargas emocionales no procesadas. El Salmo 32, versículos 3 y 4, describe cómo el silencio prolongado frente al dolor hacía que los huesos del salmista se envejecieran. La falta de expresión, la represión de emociones termina afectando todo el ser. Dios no nos llama a fingir fortaleza, nos llama a derramar el corazón delante de Él. El Salmo 62, versículo 8, dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Esa es una invitación a la honestidad espiritual. Cuando guardamos resentimientos, culpas o decepciones sin llevarlos a la presencia de Dios, esas emociones se convierten en peso adicional. El alma comienza a cargarse de piedras invisibles. Existe también una dimensión espiritual más profunda, la batalla interior. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces el agotamiento tiene relación con luchas espirituales prolongadas. Resistir tentaciones, enfrentar ataques de desánimo, combatir pensamientos negativos. Esa batalla constante puede dejar al creyente exhausto, pero aquí aparece una verdad consoladora. Dios no nos pide que peleemos solos. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él promete estar con nosotros, fortalecernos y sostenernos con su diestra de justicia. El cansancio emocional no significa ausencia de fe. A veces significa que hemos estado luchando fielmente durante mucho tiempo. Y Dios ve esa lucha silenciosa. La gracia de Dios no solo perdona pecados, también sostiene corazones débiles. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración transforma nuestra perspectiva. La debilidad no es el fin del camino espiritual. Puede ser el escenario donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Imagina un vaso lleno hasta el borde. Cualquier movimiento adicional hará que se derrame. Así vive muchas veces el alma agotada. Cualquier problema pequeño parece enorme. Cualquier crítica hiere profundamente. No es falta de carácter, es saturación. Dios comprende esa saturación. Por eso el Espíritu Santo es llamado Consolador en Juan, capítulo 14, versículo 26. No es solo maestro o guía, es Consolador.
Eso implica cercanía en momentos de desgaste. Otra raíz del agotamiento puede ser la desconexión de la esperanza eterna. Cuando nuestra mirada se fija exclusivamente en lo temporal, cada problema adquiere proporciones desmedidas. Pero Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos invita a poner la mirada en las cosas de arriba. La perspectiva eterna no elimina las dificultades, pero cambia su peso. Lo que parece insoportable hoy adquiere un contexto diferente cuando recordamos que nuestra historia no termina en esta tierra. El alma necesita verdad tanto como necesita descanso. Y la verdad es que no estamos llamados a sostener el universo sobre nuestros hombros. Solo hay un Salvador, solo hay un Redentor, solo hay un soberano. Muchas veces el agotamiento surge cuando intentamos ocupar un lugar que no nos corresponde. Queremos controlar todo, resolver todo, prever todo. Pero Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Confiar no es pasividad, es dependencia activa. Es reconocer que hay límites humanos y que dentro de esos límites opera la fidelidad divina. El agotamiento emocional puede convertirse en una puerta hacia una relación más profunda con Dios si aprendemos a verlo como una señal de invitación. No es simplemente un problema a eliminar, es una oportunidad para reordenar prioridades, para volver a la fuente, para reconocer nuestra necesidad. Cuando el alma está cansada, necesita verdad, presencia y descanso espiritual. Y esas tres cosas se encuentran en Cristo. La próxima etapa de este recorrido nos llevará a aterrizar estas verdades en la vida cotidiana. No solo entenderemos por qué el alma se agota, sino cómo comenzar a caminar hacia la restauración práctica, día a día, paso a paso. Parte 3. Caminando hacia la restauración diaria. Comprender la raíz espiritual del agotamiento es importante, pero el alma necesita más que teoría. Necesita pasos concretos, decisiones prácticas, movimientos pequeños pero constantes que la conduzcan hacia la restauración. La fe no es solo una convicción interna, es un camino que se recorre día a día. Si te sientes emocionalmente agotado, el primer paso no es hacer más, sino detenerte. El Salmo 46, versículo 10, dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es inactividad total, sino una pausa consciente. Es el acto deliberado de frenar el ruido exterior e interior para recordar quién sostiene tu vida. Muchos viven atrapados en un ciclo de actividad constante. Cuando algo duele, trabajan más. Cuando se sienten vacíos, se distraen más. Pero la restauración comienza en el silencio, en ese espacio donde no hay máscaras, donde no hay exigencias externas, donde el corazón puede respirar. Imagina un campo después de una larga temporada de cultivo. Si no se deja reposar la tierra, eventualmente perderá fertilidad. Dios diseñó incluso la creación con ciclos de descanso. En Levítico, capítulo 25, se menciona el año sabático para la tierra. Si la tierra necesita reposo, cuanto más el alma humana. La oración es uno de los caminos más directos hacia la renovación. Pero no hablamos de oraciones largas y elaboradas necesariamente. A veces la oración restauradora es simplemente un suspiro sincero. Romanos capítulo 8, versículo 26, declara que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Eso significa que incluso cuando no encuentras palabras, el cielo no está en silencio. El Espíritu Santo traduce tu cansancio en intercesión. Otro paso práctico es aprender a entregar cargas específicas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos exhorta a echar toda ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Echar implica acción. No es un pensamiento abstracto,
Es una decisión consciente de soltar. Puedes hacerlo de manera concreta. Nombra aquello que te está agotando. Dilo en voz alta en oración. Escríbelo si es necesario. Y luego entrégalo a Dios intencionalmente. No significa que desaparecerá inmediatamente, pero cambia la posición de tu corazón frente a esa carga. La comunión con otros creyentes también es esencial. El agotamiento emocional se intensifica en aislamiento. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. El diseño de Dios nunca fue que caminaras solo. A veces el orgullo o el temor nos impide compartir lo que sentimos. Queremos mantener una imagen de fortaleza, pero la vulnerabilidad sana abre puertas a la restauración. Cuando compartes tu cansancio con alguien maduro espiritualmente, la carga se divide. Además, la palabra de Dios no es solo un libro de información doctrinal, es alimento para el alma. Mateo, capítulo 4, versículo 4, declara que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma agotada necesita verdad constante. No se trata de leer grandes cantidades, sino de meditar profundamente. Toma un versículo y deja que penetre. Por ejemplo, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Afirma que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esa verdad puede convertirse en ancla cuando el día comienza con pesadez. También es necesario establecer límites saludables. Decir no cuando es necesario no es falta de amor, es sabiduría. Incluso Jesús no respondió a cada expectativa humana. En Marcos capítulo 1, vemos que cuando muchos lo buscaban, Él se retiró a orar y luego decidió moverse a otras ciudades según la dirección del Padre. El agotamiento muchas veces es consecuencia de asumir responsabilidades que Dios nunca nos pidió cargar. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo según la dirección de Dios o según la presión externa? El descanso físico también influye en el estado emocional. En Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías estaba exhausto y deseaba morir, Dios no comenzó con un sermón. Primero le dio comida y descanso. A veces lo espiritual y lo físico están profundamente conectados. Cuidar el cuerpo no es superficialidad, es mayordomía. Dormir adecuadamente, alimentarse bien, moverse físicamente. Son actos sencillos que fortalecen la estructura donde habita el alma. Imagina que tu corazón es como una lámpara de aceite. Cada día consume energía. Si no se repone el aceite, la llama se debilita. La oración, la palabra, el descanso, la comunión son formas de rellenar ese depósito. También es importante renovar la mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Muchos pensamientos que nos agotan no provienen de la verdad de Dios, sino de expectativas irreales o mentiras repetidas. Identifica esos pensamientos. ¿Te dices constantemente que no es suficiente? ¿Que debes hacerlo todo perfecto? ¿Que no puedes fallar? Esos mensajes desgastan profundamente. Reemplázalos con la verdad bíblica. Recuerda que tu identidad no se basa en tu rendimiento, sino en tu relación con Cristo. Efesios capítulo 1 nos recuerda que somos aceptos en el amado. Esa aceptación precede a cualquier obra. Otro paso práctico es cultivar gratitud intencional. El agotamiento enfoca la mente en lo que falta. La gratitud redirige la mirada hacia lo que permanece. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos invita a dar gracias en todo. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el dolor monopolice la perspectiva. Imagina que tu alma es como un jardín.
Si solo observas las áreas secas, olvidarás que aún hay flores creciendo. La restauración implica regar conscientemente esas áreas vivas. Finalmente, aprende a recibir. Muchos saben dar, pero no saben recibir amor, ayuda o descanso. La humildad incluye aceptar que necesitamos apoyo. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Pedir es un acto de dependencia. La restauración emocional no suele ser instantánea. Es un proceso. A veces habrá avances y retrocesos, pero cada pequeño paso cuenta. Esta verdad puede cambiar tu vida. Dios no solo salva almas, también restaura corazones agotados. Él no te llama a fingir fuerza, sino a caminar en dependencia. En la siguiente parte veremos cómo hombres y mujeres de la Biblia atravesaron momentos de agotamiento profundo y cómo Dios intervino en sus historias. Sus experiencias nos mostrarán que no estás solo en esta lucha. Parte 4. Cuando los gigantes de la fe también se agotaron, a veces pensamos que el agotamiento emocional es señal de debilidad espiritual, como si los verdaderos hombres y mujeres de Dios nunca atravesaran momentos de desgaste interior. Pero cuando abrimos la Biblia con atención, descubrimos algo profundamente humano. Los gigantes de la fe también tuvieron días oscuros. Mira la vida de Elías, un profeta poderoso, un hombre que oró y el cielo se cerró, que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, que vio descender fuego del cielo. Sin embargo, después de una de las mayores victorias espirituales de su vida, cayó en un profundo agotamiento emocional. En Primera de Reyes, capítulo 19, después de recibir amenazas de Jezabel, Elías huyó al desierto. Allí se sentó bajo un enebro y pidió morir. Dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Este no es el discurso de un incrédulo, es el clamor de un hombre exhausto. Observa el contexto. No estaba derrotado por falta de milagros. Estaba drenado por la presión constante, la persecución, el miedo acumulado. El agotamiento puede llegar incluso después de grandes victorias. ¿Y cómo respondió Dios? No lo reprendió con dureza, no lo acusó de falta de fe. Primero, le permitió dormir. Luego, envió un ángel con pan y agua. Lo fortaleció físicamente antes de tratar lo espiritual. Después, lo llevó a una cueva y se le reveló, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios no solo corrigió a Elías, lo restauró con ternura. Ahora piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios, guerrero, rey, salmista. Sin embargo, muchos de sus salmos nacieron en momentos de profundo agotamiento emocional. En el Salmo 13, David pregunta: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Es una pregunta cargada de cansancio, no es rebelión, es desesperación. En el Salmo 31 declara que su vida se consume de dolor y sus años de suspirar. David no ocultaba su agotamiento. Lo convertía en oración, lo transformaba en adoración quebrantada. Y en medio de su lamento, siempre regresaba a la confianza. El salmo comenzaba con angustia, pero terminaba con esperanza. Eso nos enseña algo vital. El agotamiento no es el final del camino, es parte del proceso de maduración espiritual. También vemos a Moisés, líder de un pueblo difícil, responsable de decisiones enormes, intercesor constante. En Números, capítulo 11, versículos 14 y 15, Moisés le dice a Dios que no puede llevar solo a todo ese pueblo. Se siente sobrepasado. ¿Te suena familiar? La sensación de que la carga es demasiado grande, de que las demandas superan tus fuerzas. La respuesta de Dios fue proveer ayuda. 70 ancianos fueron levantados para compartir la responsabilidad. Dios no siempre elimina la carga, a veces la distribuye. Incluso el apóstol Pablo experimentó agotamiento. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8,
Habla de una tribulación tan grande que perdió la esperanza de conservar la vida. Este es el mismo hombre que escribió sobre gozo y fortaleza. Y aún así, atravesó momentos de profunda presión, pero Pablo añade algo crucial. Eso ocurrió para que no confiara en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. El agotamiento lo llevó a una dependencia más profunda. Imagina a estos hombres en sus momentos más bajos. No en los milagros, no en las victorias, sino en la soledad del desierto, en la oscuridad de una cueva, en la presión de una multitud exigente. Allí, en esos escenarios, Dios no los abandonó. La Biblia no es un libro de perfección humana, es un libro de fidelidad divina en medio de la fragilidad humana. Incluso Jesús, en su humanidad, experimentó momentos de profunda carga. En Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. Dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor revela que el Hijo asumió la experiencia del abandono para que tú nunca tengas que vivirlo espiritualmente. Si ellos atravesaron agotamiento y Dios permaneció fiel, entonces tu cansancio no te descalifica, no te aparta del propósito, no te convierte en un creyente menor. Hay algo más que debemos notar. En cada historia, el agotamiento fue un punto de transición. Elías recibió una nueva asignación. David fortaleció su confianza. Moisés aprendió a delegar. Pablo profundizó su dependencia. El agotamiento puede convertirse en un lugar de transformación. Imagina el hierro en el fuego. Cuando es expuesto al calor, se vuelve maleable. El cansancio emocional, aunque doloroso, puede ablandar el corazón y hacerlo más sensible a la voz de Dios. Quizá has pensado que tu debilidad es una señal de fracaso. Pero en el reino de Dios, la debilidad es terreno fértil para la gracia. Cuando reconoces que no puedes más, abres espacio para que Dios actúe. Observa que ninguno de estos hombres fue abandonado en su agotamiento. Dios intervino de formas distintas, pero siempre intervino. A veces con provisión práctica, a veces con dirección, a veces con consuelo silencioso. La pregunta no es si te sentirás agotado alguna vez. La pregunta es, ¿qué harás cuando llegue ese momento? Puedes esconderlo y endurecerte, o puedes llevarlo a la presencia de Dios y permitir que Él lo use como punto de encuentro. El agotamiento no define tu identidad, no es tu nombre, no es tu destino, es una temporada. Y las temporadas cambian. En la siguiente parte veremos cómo estas verdades pueden tomar forma en historias contemporáneas. Testimonios simbólicos que reflejan lo que ocurre cuando un corazón agotado decide confiar nuevamente en la fidelidad de Dios. Parte 5. Cuando la gracia alcanza al corazón exhausto, imagina a una mujer que cada día despierta antes que todos en su casa. Prepara el desayuno, organiza todo, cumple con su trabajo, escucha los problemas de sus hijos, atiende las necesidades de su esposo. Nadie la ve llorar en silencio cuando la casa finalmente queda en calma. Ama profundamente, pero por dentro se siente vacía. No ha dejado de creer en Dios, pero su fe se siente como una llama pequeña que lucha contra el viento. Un día, en medio de ese cansancio acumulado, abre la Biblia casi por rutina. Sus ojos se detienen en Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. No es un versículo nuevo, lo ha leído antes. Pero esta vez no lo lee con la mente, lo lee con el alma. Y por primera vez en mucho tiempo no intenta ser fuerte, solo ora. Señor, estoy cansada. No hubo música celestial, no hubo una experiencia extraordinaria, pero algo comenzó a cambiar. Decidió hablar con una amiga madura en la fe. Decidió pedir ayuda práctica en algunas tareas. Decidió tomar 15 minutos diarios de silencio con Dios. Pequeñas decisiones. Y lentamente, la fuerza regresó. Imagina ahora a un hombre que lleva años sosteniendo a su familia.
Ha pasado por fracasos financieros, pérdidas y decepciones. Siempre ha sido el fuerte, el que no se quiebra, pero en secreto siente que no puede más. Su mente no descansa. La preocupación lo acompaña incluso mientras duerme. Un domingo escucha una enseñanza sobre Mateo, capítulo 11, donde Jesús invita a los cargados a venir a Él. Por primera vez entiende que esa invitación también es para Él. No solo para los débiles visibles, sino para los fuertes agotados. Esa semana decide orar de manera diferente, no pidiendo soluciones inmediatas, sino entregando el control. Empieza a repetir cada mañana: confío en ti. Y aunque las circunstancias no cambian de inmediato, su interior comienza a estabilizarse. Aprende que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Piensa también en un joven que sirve activamente en su iglesia. Siempre disponible, siempre dispuesto. Pero su motivación comenzó a cambiar. Ya no servía por amor, sino por obligación. Temía decepcionar. Temía decir que necesitaba descanso. Un día, mientras leía a Marcos, capítulo 6, versículo 31, encontró estas palabras de Jesús a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Comprendió que incluso el servicio necesita pausas. Habló con sus líderes, tomó un tiempo de renovación espiritual y regresó con un corazón restaurado. Estas historias podrían ser la tuya. No son relatos de milagros espectaculares, sino de procesos silenciosos, de corazones que decidieron no esconder su agotamiento, sino llevarlo a Dios. La restauración no siempre llega como una explosión de emoción. A menudo es como el amanecer, lento, gradual, casi imperceptible al principio, pero constante. Imagina un pozo que ha estado seco por mucho tiempo. Parece inútil, pero debajo de la superficie el agua comienza a acumularse nuevamente. Así obra la gracia. Invisible al inicio, evidente con el tiempo. También hay historias donde el agotamiento llevó a un cambio profundo de dirección. Una mujer que siempre vivió complaciendo a otros descubre, en medio de su cansancio, que necesita establecer límites. Un hombre que nunca expresó emociones aprende a hablar con honestidad delante de Dios. Un creyente que basaba su identidad en el rendimiento descubre que es amado simplemente por ser hijo. El agotamiento puede desenmascarar ídolos ocultos. Puede revelar áreas donde buscábamos aprobación humana más que la de Dios. Puede mostrarnos dependencias equivocadas, pero cuando esas revelaciones se entregan a Cristo, se convierten en oportunidades de crecimiento. Tal vez tu historia aún no tiene un final claro. Tal vez estás en medio del proceso, pero recuerda que cada proceso en manos de Dios tiene propósito. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Esa renovación es real. No es poesía espiritual. Es una obra continua del Espíritu. Imagina tu alma como una casa antigua. Con el tiempo, el polvo se acumula, algunas paredes se agrietan, ciertos espacios quedan descuidados. La restauración no implica destruir la casa, sino limpiarla, repararla, reforzarla. Dios no te reemplaza, te restaura. Algunas personas descubren en su agotamiento un llamado a simplificar su vida. Reducen compromisos innecesarios, reordenan prioridades, recuperan prácticas espirituales olvidadas. Otras encuentran sanidad al perdonar heridas antiguas que seguían drenando energía emocional. La gracia no solo consuela, transforma. Hay testimonios donde el cansancio llevó a una dependencia más profunda. Personas que antes oraban solo en momentos específicos, ahora caminan en conversación constante con Dios. Personas que antes temían mostrarse vulnerables, ahora entienden que la fortaleza verdadera nace de la honestidad.
Quizás hoy no puedas decir que estás completamente restaurado, pero puedes decir que estás en camino, y eso ya es esperanza. Imagina por un momento que miras hacia atrás dentro de algunos meses. Recuerdas este periodo como el tiempo donde tocaste fondo emocionalmente, pero también como el tiempo donde aprendiste a depender de Dios de una manera nueva. El agotamiento no es tu destino final, es un capítulo. Y Dios es el autor que sabe escribir redención incluso en los capítulos más difíciles. En la siguiente parte, veremos consejos espirituales concretos para vivir diariamente bajo esta verdad, para que la restauración no sea solo un momento, sino un estilo de vida sostenido por la gracia. Parte 6. Aprender a vivir desde el descanso y no desde la presión. La restauración del alma no es un evento aislado, es una manera nueva de vivir. Muchos experimentan un momento de alivio espiritual, pero luego regresan al mismo ritmo que los agotó. Por eso es necesario aprender a vivir desde el descanso y no desde la presión constante. El descanso bíblico no significa ausencia total de actividad. Significa actividad sostenida por la paz de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 9, se habla de un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no es simplemente físico, es una confianza profunda en la obra terminada de Cristo. Cuando comprendes que tu valor no depende de tu desempeño, comienzas a moverte con menos ansiedad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Recuerda que somos salvos por gracia, no por obras. Esa verdad también se aplica a la vida diaria. No necesitas ganarte el amor de Dios cada día. Ya eres amado. Uno de los consejos espirituales más importantes es establecer un ritmo saludable. Jesús vivía con propósito, pero no con prisa descontrolada. Caminaba entre multitudes, pero también se detenía para escuchar a una persona. No reaccionaba a cada presión externa. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo con propósito o solo reaccionando a urgencias constantes? La urgencia permanente es enemiga del alma. Otro principio esencial es practicar la presencia consciente de Dios. No limitar tu relación con Él a momentos formales, sino aprender a reconocerlo en medio de la rutina. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. Eso transforma incluso las tareas simples en actos de comunión. Cuando trabajas, cuando cocinas, cuando conduces, puedes hacerlo con una conciencia suave de que Dios está contigo. Esa conciencia reduce la sensación de soledad interior. También es necesario cultivar la disciplina del descanso semanal. No como una obligación religiosa, sino como un regalo. Apartar tiempo sin trabajo productivo, sin exigencias, solo para restaurar el alma. En Éxodo, capítulo 20, el mandamiento del día de reposo fue dado para protección, no para carga. El agotamiento muchas veces surge porque vivimos sin pausas reales, siempre conectados, siempre disponibles. Pero el alma necesita espacios de silencio. Otro consejo práctico es aprender a filtrar pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo pensamiento que llega a tu mente merece quedarse. Cuando el agotamiento emocional se mezcla con pensamientos negativos repetitivos, el desgaste aumenta. Identifica esos pensamientos y pregúntate, ¿esto refleja la verdad de Dios o solo mi temor? Reemplaza la autocrítica constante con la verdad bíblica. No eres definido por tus errores. No eres el resultado de tus fracasos. Eres hijo o hija de Dios. La práctica del perdón también libera una enorme carga emocional. El resentimiento actúa como un peso invisible que el alma lleva cada día. Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos llama a perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo.
Perdonar no siempre significa reconciliación inmediata, pero sí significa soltar el derecho a la venganza. Ese acto libera energía emocional que antes estaba atrapada en el dolor. Otro aspecto vital es aprender a celebrar pequeñas victorias. El agotamiento muchas veces se enfoca en lo que falta o en lo que salió mal. Pero reconocer avances, aunque sean pequeños, fortalece el ánimo. Imagina que tu vida es una caminata larga. Si solo miras lo que falta por recorrer, te desanimarás. Pero si también miras lo que ya avanzaste, encontrarás motivación para continuar. La gratitud diaria es una herramienta poderosa. No como negación del dolor, sino como equilibrio emocional. Cada día puedes identificar al menos una evidencia de la fidelidad de Dios. Puede ser algo simple, un momento de paz, una conversación significativa, una respuesta pequeña a la oración. El cuidado de relaciones saludables también es esencial. Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice que el que anda con sabios será sabio. Rodéate de personas que edifiquen, no que drenen constantemente. Establecer límites en relaciones tóxicas puede ser un acto de obediencia. No estás llamado a exponerte continuamente a dinámicas que destruyen tu paz. La adoración es otra fuente de renovación profunda. No solo cantar, sino contemplar el carácter de Dios. Cuando elevas tu mirada hacia su grandeza, tus cargas se reubican en perspectiva. El Salmo 121 comienza diciendo: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. La adoración redirige el enfoque desde el problema hacia el proveedor. También es importante aceptar que habrá días difíciles incluso en el proceso de restauración. No cada día se sentirá ligero, pero eso no significa retroceso, significa humanidad. La perseverancia suave es clave. No una lucha agresiva contra ti mismo, sino una decisión constante de regresar a la fuente cuando te sientas débil. Imagina tu alma como un instrumento musical. Si las cuerdas están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no producen sonido. La vida equilibrada en Dios ajusta la tensión correcta. El descanso espiritual no es pasividad. Es vivir desde la seguridad de que Dios sostiene tu historia. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta verdad no solo impacta tu vida individual, sino cómo nos une como familia espiritual, creando una comunidad donde el agotamiento no se esconde, sino que se acompaña y se sana juntos. Parte 7. Una familia que aprende a sostenerse. El agotamiento emocional se vuelve más pesado cuando se vive en soledad. El alma fue diseñada para la comunión. Desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo. Esa afirmación no se limita al matrimonio. Revela un principio profundo. La vida espiritual florece en comunidad. Muchos creyentes aman a Dios, pero se aíslan cuando se sienten débiles. Temen ser juzgados, temen parecer poco espirituales. Entonces sonríen en público y se desgastan en privado. Pero la iglesia no fue diseñada como un escenario donde exhibimos fortaleza. Fue diseñada como un cuerpo donde cada miembro sostiene al otro. Primera de Corintios capítulo 12 describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. Cuando uno sufre, todos sufren con él. Esa imagen es poderosa. No somos piezas independientes, somos parte de una estructura viva. Imagina un brazo que intenta cargar peso excesivo sin el apoyo del resto del cuerpo. Eventualmente fallará, pero cuando el cuerpo entero coopera, la carga se distribuye. Así funciona la comunidad cristiana. El agotamiento emocional encuentra alivio cuando es compartido. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos anima a confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados.
La confesión no es solo para pecados graves, también es para debilidades y cargas. Hablar sana. Callar perpetúa el desgaste. En Hechos, capítulo 2, vemos a la iglesia primitiva compartiendo todo, perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No era una fe individualista, era una fe vivida juntos. Cuando te permites ser conocido, incluso en tu cansancio, experimentas una dimensión nueva del amor de Dios. A veces Dios no responde directamente desde el cielo, sino a través de un hermano que escucha, de una hermana que ora, de un líder que aconseja. La comunidad no elimina todos los problemas, pero impide que cargues solo. También debemos aprender a ser ese apoyo para otros. Tal vez tú estás un poco más fuerte hoy que ayer. Eso te convierte en instrumento de gracia para alguien más agotado. Romanos, capítulo 15, versículo 1, dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. El reino de Dios funciona con ciclos de apoyo mutuo. Hoy recibes, mañana das. Hoy eres sostenido, mañana sostienes. Imagina una fogata en una noche fría. Si tomas un carbón encendido y lo separas del resto, lentamente se apagará. Pero cuando permanece unido al fuego, conserva su calor. Así sucede con el creyente aislado. La familia espiritual también crea un espacio seguro para descansar sin temor. No todos los entornos son saludables, pero cuando una comunidad refleja el corazón de Cristo, el agotado encuentra refugio. Jesús mismo vivió en comunidad. Aunque era el Hijo de Dios, eligió caminar con discípulos. Compartió mesa, conversaciones, incluso su angustia. En Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran con él. Esa escena revela que incluso en la máxima prueba, buscó compañía humana. Eso nos enseña que buscar apoyo no es falta de fe, es seguir el ejemplo de Cristo. A veces el agotamiento emocional dentro de la iglesia surge cuando confundimos servicio con valor personal. Cuando creemos que somos apreciados solo por lo que hacemos, no por quienes somos. Pero una comunidad sana afirma identidad antes que rendimiento. Efesios, capítulo 4, versículo 16, habla de cómo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento ocurre cuando hay conexión. Si te sientes agotado, quizá este sea el momento de acercarte a alguien de confianza. No necesitas contar todo a todos, pero sí abrir tu corazón a alguien maduro espiritualmente. Esa conversación puede ser el inicio de un proceso de sanidad. También es importante cultivar relaciones donde puedas ser auténtico, donde no tengas que impresionar, donde puedas decir, estoy cansado, sin sentir vergüenza. La iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de restauración. Imagina una familia donde cada miembro finge estar bien mientras todos luchan en silencio. Esa familia se debilita. Pero cuando la verdad se comparte con amor, la unidad se fortalece. El agotamiento emocional puede convertirse en puente de conexión. Cuando compartes tu historia, otros encuentran valentía para compartir la suya. Se crea un ambiente donde la gracia fluye con mayor libertad. Y en esa dinámica Dios se glorifica. No olvides que también perteneces a una familia espiritual más amplia que trasciende generaciones. Los creyentes que vivieron antes enfrentaron luchas similares. La nube de testigos mencionada en Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos recuerda que no caminamos solos en la historia de la fe. Somos parte de una historia mayor, y esa conciencia trae fortaleza. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en cómo mantener esta unidad viva y cómo el agotamiento puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la fe colectiva, no solo la individual. Parte 8. Cuando el cansancio se convierte en propósito compartido, el agotamiento emocional, cuando es llevado a la luz y no escondido en la oscuridad, puede transformarse en algo inesperado, un instrumento de edificación colectiva. Lo que parecía una debilidad personal
puede convertirse en un puente de empatía, comprensión y madurez espiritual dentro de la comunidad. Muchas veces creemos que nuestra lucha es aislada, única, incomprensible para otros. Pero cuando alguien se atreve a decir, estoy cansado, abre una puerta invisible. Otros en silencio sienten alivio, descubren que no están solos, y esa identificación crea unidad. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo declara que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Observa el ciclo. Recibimos consuelo, luego lo compartimos. El dolor transformado se convierte en ministerio. Imagina una cadena donde cada eslabón ha sido forjado bajo presión. No es la ausencia de presión lo que fortalece el metal, sino el proceso adecuado bajo el fuego correcto. Cuando Dios trabaja en un corazón agotado, no solo lo restaura, lo capacita para comprender a otros con profundidad. Tal vez tu temporada de desgaste emocional no fue un accidente. Tal vez fue una escuela silenciosa donde aprendiste compasión, donde comprendiste la fragilidad humana, donde descubriste que todos necesitamos gracia. La iglesia madura no es aquella donde nadie sufre, sino aquella donde el sufrimiento es acompañado. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, vuelve a resonar con fuerza: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa acción no es pasiva, implica cercanía, escucha, oración intencional, apoyo práctico. Cuando una comunidad aprende a reconocer el agotamiento emocional sin juzgarlo, se convierte en refugio. Y un refugio no es un lugar perfecto, es un lugar seguro. Piensa en la imagen de un hospital de campaña en medio de una batalla. No es elegante, no es cómodo, pero es esencial. Allí los heridos reciben atención inmediata. La iglesia debe funcionar así en momentos de desgaste colectivo. En tiempos de crisis social, económica o personal, el agotamiento no afecta a uno solo, se vuelve comunitario. Y allí la unidad cobra mayor importancia. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos llama a ser benignos y misericordiosos unos con otros. La misericordia implica sensibilidad hacia el cansancio ajeno. A veces la restauración colectiva comienza con pequeños actos. Una llamada inesperada, un mensaje de ánimo, una oración sincera después del culto, una visita. No subestimes el poder de esos gestos. El agotamiento compartido también puede llevar a reajustar prioridades como comunidad. Tal vez es necesario reducir actividades innecesarias para enfocarse en lo esencial. Tal vez es momento de enfatizar más la oración que la programación. Hechos capítulo 6 nos muestra que cuando surgieron tensiones por distribución de alimentos, los apóstoles reorganizaron responsabilidades. No ignoraron el problema, lo enfrentaron con sabiduría. Así la comunidad creció en equilibrio. La unidad espiritual no significa uniformidad emocional. Cada persona vive procesos distintos, pero cuando el amor es genuino, se crea un espacio donde el cansancio no se convierte en estigma. También es importante recordar que el enemigo intenta usar el agotamiento para dividir. Cuando alguien está emocionalmente débil, es más vulnerable a malentendidos y conflictos. Por eso la gracia debe abundar. Colosenses capítulo 3, versículo 13, habla de soportarnos y perdonarnos unos a otros. La palabra soportar aquí no implica tolerar con fastidio, sino sostener con paciencia. Imagina una cuerda formada por muchos hilos entrelazados. Un hilo solo se rompe fácilmente, pero cuando están unidos, la resistencia aumenta. La unidad en medio del agotamiento fortalece el tejido espiritual. Además, cuando compartimos testimonios de restauración, alimentamos la esperanza colectiva. Al escuchar cómo Dios renovó a otro, el corazón cansado se anima.
Quizá tú aún estás en proceso, pero alguien más necesita escuchar que decidiste no rendirte. Esa decisión ya es un mensaje. La comunidad también debe aprender a celebrar el descanso ajeno. No presionar para que alguien vuelva rápidamente a servir. No exigir productividad constante. Aplaudir el hecho de que alguien tomó tiempo para sanar. Jesús dijo en Juan, capítulo 13, versículo 35, que el amor entre sus discípulos sería la señal distintiva. Ese amor incluye paciencia con los agotados. El cansancio puede convertirse en propósito compartido cuando aprendemos a mirarlo con ojos de gracia. No como obstáculo, sino como oportunidad para profundizar relaciones. Imagina una congregación donde las personas pueden decir con libertad, «Esta semana fue difícil», y recibir respuesta, «Estamos contigo». Ese ambiente transforma corazones. Cuando el Espíritu Santo obra en una comunidad, la restauración individual se multiplica. Y todo esto nos prepara para la esperanza final que sostiene incluso cuando el agotamiento regresa temporalmente. Porque nuestra historia no termina en esta tierra. Hay una promesa eterna que redefine cada temporada de desgaste. En la siguiente parte, contemplaremos esa esperanza definitiva que sostiene el alma más allá de cualquier cansancio presente. Parte 9. Una esperanza que supera todo cansancio. Hemos hablado del agotamiento del alma, de sus raíces, de sus procesos, de la restauración personal y comunitaria. Pero ahora necesitamos elevar la mirada hacia una verdad que sostiene todo lo anterior. Nuestra esperanza no está limitada a esta vida. El agotamiento emocional, aunque real y profundo, es temporal. No define el destino final del creyente. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos da una promesa poderosa. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa declaración no es poesía simbólica, es una promesa firme. El cansancio que hoy pesa sobre tu corazón no será eterno. Esta vida incluye luchas. Jesús mismo lo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa el equilibrio. No niega la aflicción, pero afirma la victoria. El agotamiento emocional es parte de la experiencia humana en un mundo quebrantado. Pero la victoria final ya fue asegurada en la cruz y confirmada en la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, declara: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esa victoria no significa ausencia de desgaste, sino triunfo definitivo sobre aquello que intenta destruir nuestra esperanza. Imagina por un momento el final de una larga jornada. Has caminado bajo el sol, has enfrentado obstáculos, has sentido debilidad, pero finalmente llegas a casa, descansas, te sientas, respiras profundamente, la tensión desaparece. La eternidad con Cristo es ese descanso definitivo. Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3, nos anima a poner los ojos en Jesús, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La contemplación de Cristo fortalece el alma. Cuando recordamos que Él soportó la cruz por amor, comprendemos que nuestro cansancio no es ignorado por el cielo. Él conoce el peso del sufrimiento. Él experimentó la angustia. Él entiende, la esperanza eterna no es evasión, es perspectiva. Nos permite atravesar temporadas difíciles sabiendo que no son el capítulo final. Romanos capítulo 8, versículo 18, afirma que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo no minimiza el dolor, lo compara con algo mayor. El agotamiento emocional puede nublar la visión. Puede hacerte sentir que todo es pesado, que nada cambiará.
Pero la esperanza cristiana no depende de sensaciones momentáneas. Depende de promesas eternas. Y las promesas de Dios son firmes. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, se habla de una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy parece inmenso, un día será visto como parte de un proceso mayor. Imagina que estás atravesando un túnel largo y oscuro. Durante el trayecto parece interminable, pero al final hay luz, y esa luz no es una ilusión, es real. Cristo es esa luz. El agotamiento no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la fidelidad de Dios. Tal vez hoy no sientes fuerzas suficientes para correr. Está bien. Camina. Si no puedes caminar, avanza lentamente. Si solo puedes orar con un susurro, ese susurro es escuchado. No necesitas demostrar fortaleza heroica. Necesitas permanecer. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es decidir que, aunque no entiendas todo, sigues confiando. Esta verdad puede cambiar tu vida. Tu cansancio no es señal de abandono divino. Es escenario donde la gracia puede manifestarse con mayor claridad. Imagina mirar hacia atrás en la eternidad y recordar este tiempo como el período donde aprendiste a depender de Dios más profundamente que nunca, donde comprendiste que no eras autosuficiente, donde descubriste que la verdadera fuerza nace de la rendición. La esperanza eterna no elimina la necesidad de cuidado presente. Sigue orando, sigue descansando, sigue buscando comunidad. Pero hazlo con la certeza de que tu historia está segura en manos del Redentor. Si hoy te sientes emocionalmente agotado, no estás fuera del plan de Dios. Estás en proceso. Y el autor de tu fe no abandona la obra que comenzó. Permite que esta promesa resuene en tu interior. Dios renueva mis fuerzas. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo. Escribe en los comentarios esa declaración de fe. Y cada vez que el cansancio regrese, recuerda que hay una esperanza más grande que cualquier desgaste. Tu historia no termina en el agotamiento. Termina en gloria.